Los pensamientos son cosas. El hombre que visualizó su asociación con Thomas A. Edison. Los pensamientos no son meras abstracciones, son entidades reales, con poder transformador. Cuando se alinean con un propósito definido, se sostienen con perseverancia y se impulsan mediante un deseo ardiente. Pueden convertirse en riqueza tangible o en logros concretos. Napoleon Hill descubre que un claro ejemplo de esta verdad es Edwin C. Barnes, quien hace algunos años demostró que pensar de forma determinada puede llevar a resultados extraordinarios. Su camino no fue inmediato ni casual. Comenzó con una visión clara y un deseo vehemente de asociarse con el gran inventor Thomas Alva Edison. Con el tiempo, ese pensamiento se materializó. Así, Barnes no solo soñó, actuó con intención y su pensamiento se convirtió en realidad. Uno de los rasgos más poderosos del deseo de Edwin era su determinación absoluta. No aspiraba simplemente a trabajar para Edison, deseaba ser su socio, colaborar hombro a hombro con uno de los genios más influyentes de su tiempo. Este matiz aparentemente sutil marcó toda la diferencia. Analizar cómo Barnes transformó ese deseo en una realidad concreta revela con claridad los principios esenciales para generar riqueza. En un inicio, su sueño parecía inalcanzable. Cuando la idea se instaló por primera vez en su mente, no contaba con los recursos necesarios para ejecutarla. Dos grandes obstáculos se interponían en su camino. No conocía personalmente a Edison. 2. No tenía dinero suficiente ni siquiera para costear el viaje en tren hasta Orange, New Jersey, donde se encontraba el laboratorio del inventor. Sin embargo, lo que le faltaba en recursos materiales lo compensaba con creces en visión, fe y persistencia. Su historia nos recuerda que el punto de partida del éxito no es la capacidad, sino el compromiso inquebrantable con una meta clara. No era un deseo común. Este es el elemento que diferencia al triunfador del soñador frustrado. Las dificultades que enfrentaba Barnes habrían sido suficientes para frenar a la mayoría de los hombres. La falta de contactos, de recursos económicos y la aparente lejanía de su objetivo habrían desalentado incluso a las mentes más ambiciosas. Pero su deseo no era ordinario. No se trataba de una fantasía pasajera ni de un simple anhelo condicionado por las circunstancias. Era una convicción ardiente, sostenida con fe inquebrantable y propósito definido. Esta cualidad, el tipo de deseo que no se apaga ante la adversidad, es precisamente lo que separa a quienes sueñan de quienes realmente construyen destinos. El inventor y el vagabundo. Barnes se plantó en el laboratorio de Thomas Edison y sin rodeos anunció que su propósito era hacer negocios con el célebre inventor. Años después, Edison recordaría aquel primer encuentro de la siguiente forma. Llegó con apariencia de andariego, pero su mirada dejaba claro que estaba dispuesto a jugarse el futuro en una sola jugada. Con la experiencia aprendí que quien desea algo con semejante vehemencia, termina alcanzándolo. Le di la oportunidad porque comprendí que no se detendría hasta lograrlo, y el tiempo confirmó que no me equivoqué. Nada en la vestimenta de Barnes le abría puertas. Su verdadera carta de presentación era su convicción. En esa primera entrevista no obtuvo la anhelada sociedad. Apenas le ofrecieron un puesto modesto y mal pago en la oficina. Pasaron los meses y, externamente, parecía que su meta seguía lejana. Sin embargo, algo crucial germinaba en su interior. Día tras día alimentaba su deseo de convertirse en socio de Edison. Los psicólogos sostienen que, cuando alguien está realmente preparado, la oportunidad aparece. Barnes estaba listo para esa alianza y se mantuvo firme hasta que la ocasión se manifestó. Barnes nunca se permitió flaquear. No pensó, quizá deba desistir y buscar un puesto como vendedor. Su diálogo interno era muy distinto. He venido a ser socio de Edison y lo lograré, incluso si me lleva toda la vida. Estaba absolutamente convencido. ¿Cuán distintas serían nuestras historias si adoptáramos un objetivo claro y lo sostuviéramos hasta que se transformara en una verdadera obsesión? Aún sin saberlo entonces, la tenacidad inquebrantable de Barnes, su empeño en mantener vivo un único deseo, estaba destinada a demoler cada obstáculo y finalmente abrir la puerta exacta que necesitaba. Los disfraces astutos de la oportunidad.
La oportunidad rara vez se anuncia con bombos y platillos. Con frecuencia se cuela por la puerta trasera, adoptando la apariencia de un contratiempo o de una decepción pasajera. Ese peculiar disfraz hace que muchos la dejen pasar sin reconocerla. Una máquina ignorada, un visionario atento. Cuando Thomas Edison terminó de perfeccionar su máquina de dictado, sus propios vendedores la miraron con desdén. La consideraban un producto difícil de comercializar. Sin embargo, donde la mayoría vio un proyecto condenado al fracaso, Barnes identificó el diamante en bruto. Reconoció el valor del invento antes que nadie. Propuso inmediatamente encargarse de las ventas. Convirtió la indiferencia del resto en su ventaja competitiva. Edison, de sagaz inteligencia, detectó la auténtica convicción. Le dio el voto de confianza. Barnes vendió el dispositivo con tal efectividad que obtuvo un contrato nacional de distribución, consolidando la sociedad con la que había soñado y una fortuna consecuente. Mucho más que dinero. Se estima que sus ingresos rondaron los varios millones de dólares, pero la cifra exacta es lo de menos. Lo verdaderamente valioso fue la certeza demostrada. Un impulso intangible, un pensamiento claro y un deseo ardiente puede transformarse en resultados materiales cuando se aplican principios adecuados. Barnes se pensó socio de Edison, se visualizó próspero, y pese a empezar sin capital ni contactos, apostó todo por esa visión hasta verla realizada. Lecciones clave para el atento moderno. Vigila los contratiempos. A menudo son oportunidades disfrazadas. Confía en tu intuición. Si ves valor donde otros no, ahí puede estar tu ventaja. Actúa con decisión inmediata. La velocidad y la convicción abren puertas que la duda mantiene cerradas. Sostén tu propósito hasta que sea una obsesión positiva. La perseverancia convierte la posibilidad en certeza. Al igual que Barnes, piensa, actúa y transfórmate permanentemente. Tu idea, sostenida con fe y persistencia, puede ser la próxima gran historia de éxito. A pocos pasos de la meta. Uno de los errores más comunes que conducen al fracaso es rendirse ante las primeras señales de frustración. En algún punto, casi todos hemos sido víctimas de esta tendencia. Napoleon Hill nos cuenta que, en plena fiebre del oro, un pariente de R. U. Darby se sintió atrapado por el sueño de la riqueza fácil y se dirigió al oeste con la esperanza de encontrar fortuna cavando en la tierra. Ignoraba que, en realidad, la verdadera mina está en la mente humana, no bajo el suelo. Consiguió su permiso legal y con herramientas básicas se puso a trabajar sin descanso. Tras meses de esfuerzo, por fin halló vetas prometedoras del codiciado metal. Para continuar, necesitaba maquinaria especializada. Tapó discretamente el pozo, regresó a Maryland y junto a su familia y vecinos recaudó los fondos necesarios. Cuando la maquinaria estuvo lista, él y Darby volvieron entusiasmados a continuar la extracción. El primer envío de mineral arrojó ganancias excepcionales. La mina prometía ser una de las más lucrativas de Colorado. Estaban a punto de cubrir sus inversiones y dar paso a enormes beneficios. Pero de pronto, la veta desapareció. Por más que cavaron, ya no hallaban rastro del oro. En medio del desaliento, siguieron unos cuantos intentos más, pero sin éxito. Cansados y convencidos del fracaso, abandonaron. Vendieron todo el equipo por una suma irrisoria a un comprador de chatarra y regresaron derrotados a casa. Ese nuevo dueño, en lugar de seguir cavando a ciegas, consultó a un ingeniero especializado en minería. Tras analizar la zona, el experto concluyó que el oro no había desaparecido, sino que simplemente se había desviado ligeramente a causa de una falla geológica. De hecho, la veta se encontraba a menos de 1 metro del último punto donde Darby y su tío habían desistido. El nuevo propietario, gracias a un simple consejo experto, extrajo millones en oro de aquella misma tierra. Reflexión. Rendirse demasiado pronto puede costarte tu fortuna. La experiencia y el asesoramiento experto son tan valiosos como el esfuerzo. La persistencia ciega no basta. Debe ir acompañada de estrategia y conocimiento. Quizás estés más cerca de lo que crees. No abandones tu sueño, cuando solo estás a 1 metro de lograrlo. No me detendré por un no. Años después de haber perdido una fortuna por abandonar una mina justo antes de alcanzar el oro,
el señor Darby transformó aquella amarga lección en una de sus mayores fortalezas. Esta vez, no fue en la minería, sino en el mundo de los seguros de vida donde aplicó su nuevo enfoque. Con la experiencia aún viva en su memoria, Darby adoptó una mentalidad férrea. Quizás fracasé por rendirme demasiado pronto, pero nunca más me detendré solo porque alguien me diga no. Así, cada negativa que recibía al ofrecer un seguro no lo desanimaba, sino que lo impulsaba. Sabía que el oro, metafóricamente hablando, podía estar en la siguiente conversación, detrás del siguiente intento. Gracias a esta determinación, Darby llegó a convertirse en uno de los pocos agentes que logró vender más de $1 millón en seguros por año, un logro reservado para los más persistentes. Esta historia no es solo personal. De hecho, más de 500 empresarios exitosos han compartido una conclusión similar con el autor. Mi mayor triunfo llegó justo después de haber estado a punto de abandonar. El fracaso, parece, es una especie de bromista ingenioso. Se disfraza de obstáculo, se burla cuando bajamos los brazos y espera pacientemente justo al lado del éxito para ver si somos capaces de persistir un poco más. Reflexión. Un no es el final, es solo una etapa. Cada frustración es una prueba de tu compromiso con el deseo. La persistencia consciente, y no ciega, abre las puertas que el fracaso intenta mantener cerradas. El éxito suele estar más cerca de lo que parece, justo detrás de ese último intento que casi decides no hacer. La lección de perseverancia que valió 50 centavos. Poco tiempo después de haber aprendido una dura lección al rendirse demasiado pronto en la búsqueda de oro, el señor Darby presenció una escena que reafirmaría en él un principio poderoso. La voluntad firme puede vencer cualquier resistencia, incluso frente a una autoridad inquebrantable. Ocurrió una tarde mientras ayudaba a su tío a moler trigo en un viejo molino rural. El tío, granjero de carácter fuerte y temperamento temido, tenía varios arrendatarios que trabajaban en sus tierras. De pronto, sin hacer ruido, una niña pequeña, hija de uno de los trabajadores, entró por la puerta y se paró con calma cerca del umbral. «¿Qué quieres?», rugió el tío sin disimular su brusquedad. «Mi mamá dice que le mande 50 centavos», respondió la niña con voz suave. «Nada de eso. Vete a tu casa ahora mismo», sentenció él. «Sí, señor», susurró la niña, sin moverse ni un centímetro. El hombre siguió con su labor, convencido de que la niña se había marchado. Al levantar la vista y verla todavía allí, su paciencia estalló. «Te dije que te fueras. Si no lo haces, te voy a dar una paliza». «Sí, señor», repitió ella, y tampoco se movió. Enfurecido, el granjero soltó el saco de grano y tomó una duela de barril con expresión decidida. Darby, testigo silencioso, contuvo la respiración esperando lo peor. Pero justo cuando el tío estaba a punto de levantar la mano, la niña dio un paso adelante, lo miró a los ojos y gritó con firmeza desgarradora. «Mi mamá necesita esos 50 centavos». El hombre se detuvo en seco. Su rostro endurecido se suavizó. Bajó lentamente la duela, metió la mano en su bolsillo y, sin decir una palabra, le entregó la moneda. La niña la tomó con dignidad. Salió caminando lentamente, sin dejar de mirar al hombre al que acababa de doblegar con su valentía. Después de eso, el granjero se quedó en silencio, sentado en una caja, mirando por la ventana con la mente visiblemente sacudida. Y Darby también quedó marcado. Había presenciado algo insólito. Una niña pequeña había vencido a un adulto temido, sin gritar, sin retroceder, sin dudar. Durante años no entendió del todo cómo ocurrió. Fue mucho tiempo después, al relatar esa historia en el mismo molino donde había sucedido, que comprendió el secreto de aquella niña. Una decisión inquebrantable, manifestada con absoluta convicción. Reflexión. El verdadero poder no siempre necesita fuerza. A veces basta con no retroceder. La certeza interior puede cambiar el curso de una decisión, incluso en quienes parecen imposibles de conmover. La perseverancia, cuando está cargada de necesidad auténtica y firmeza emocional, abre puertas que el miedo mantiene cerradas. El poder que brota de la voluntad. Napoleón nos cuenta que, mientras el polvo del molino aún danzaba entre los haces de luz, Darby le relató aquel episodio que lo había marcado profundamente.
La pequeña que, con una determinación indomable, había doblegado a su temido tío. Al terminar su historia, le preguntó con sinceridad, ¿qué fue eso? ¿Qué fuerza era esa que tenía la niña? ¿Cómo logró lo que parecía imposible? Le respondió que esa misma fuerza está al alcance de todos nosotros. No es magia ni suerte, es una ley interior, una energía que se activa cuando la decisión es total y no hay espacio para la duda. Los principios que dan forma a esa fuerza y que este libro desarrolla no son teorías lejanas ni fórmulas misteriosas. Son realidades prácticas que, si se comprenden, pueden cambiar el destino de una persona. La voluntad, cuando es absoluta, convoca lo que parece inalcanzable. Esa niña no razonó su poder, lo encarnó sin saberlo. Pero tú puedes hacerlo de forma consciente. Tal vez encuentres esa chispa en un solo pensamiento, una idea o una experiencia que se repita en tu memoria con nueva claridad. Puede que el poder te sea revelado ahora, o mucho más adelante, cuando una frustración del pasado se resignifique ante una nueva comprensión. Cuando terminó de explicárselo, Darby enmudeció, y luego, en voz baja, le confesó que esa escena había influido decisivamente en su vida profesional. Durante 3 décadas vendió seguros de vida. Cada vez que alguien lo rechazaba, recordaba a aquella niña en el molino, mirándolo con determinación, y se decía a sí mismo, «Tengo que lograr esta venta». Las ventas más difíciles, las más improbables, fueron las que cerró recordando esos ojos firmes. Comprendió que el fracaso en la mina fue, en realidad, una bendición. Le enseñó a no rendirse, a no detenerse a centímetros del objetivo. Hoy, cientos de personas que venden seguros, y también quienes no venden nada más que sus propias ideas, su arte, su camino, leerán esta historia. A todos ellos Napoleón quiere decirnos que las experiencias comunes, si son bien observadas, contienen las claves del destino. Darby hizo fortuna porque estaba dispuesto a aprender del dolor. Lo transformó en dirección. Pero, ¿qué ocurre con quienes no analizan sus fracasos? ¿Con aquellos que huyen del error sin mirar lo que dejó atrás? ¿Dónde aprenderán a convertir el tropiezo en un peldaño? Esa es la razón de ser de este curso. Mostrar que todo obstáculo trae consigo un mensaje. Quien se atreva a descifrarlo, conocerá el poder que convierte lo imposible en logro. Una idea poderosa. La chispa que enciende la abundancia. Este curso gira en torno a 13 principios clave, pero recuerda algo mientras los exploras. La respuesta que buscas podría brotar de tu propia mente. Bastará una sola idea, un plan preciso o un propósito arrollador, para activar la cadena de eventos que llamamos éxito. ¿Por qué una simple idea puede cambiarlo todo? Los capítulos que siguen te mostrarán métodos probados para generar ideas útiles y convertirlas en resultados tangibles. Antes de profundizar, ten presente una advertencia reveladora. Cuando la riqueza llega, lo hace con rapidez y en abundancia, al punto de que te preguntarás dónde había estado escondida durante tus años de carencia. Esta afirmación desafía la creencia popular de que solo el esfuerzo físico prolongado produce prosperidad. Al pensar de la manera adecuada, con un objetivo muy claro, descubrirás que la abundancia nace primero en la mente y requiere sorprendentemente poco trabajo físico adicional. 25 años de investigación, resumidos para ti. Durante un cuarto de siglo, Napoleon Hill observó cómo la gente adinerada se hacía aún más rica. Lo que descubrió es que tu situación financiera despega tan pronto como dominas estos principios y los aplicas con disciplina. Verás cómo todo lo que toques comienza a transformarse en recursos a tu favor. ¿Suena imposible o chantaje? Pues no lo es. Rompiendo 2 debilidades humanas. El síndrome de lo imposible. La mayoría sabe enumerar todas las razones por las que algo no funcionará. Este curso es para quienes prefieren conocer las reglas que sí producen resultados y están dispuestos a apostar por ellas. Medir el mundo con la propia vara. Juzgar cada idea desde nuestras limitaciones es un error. Igual que el estudiante extranjero que veía raros los ojos de los argentinos, muchos descartan las oportunidades porque no encajan en su marco mental de escasez. El éxito como elección deliberada. El triunfo favorece a quienes lo buscan de forma consciente.
El fracaso se instala en quienes, por apatía, lo permiten. La finalidad de estas palabras es reeducar tu enfoque mental para que traslades tus pensamientos del territorio del fracaso a la tierra fértil del éxito. Pregunta para reflexionar. ¿Estás dispuesto a aceptar que una sola idea, nutrida con deseo ardiente y propósito definido, pueda ser la puerta de entrada a la prosperidad? Si tu respuesta es sí, continúa aquí con la mentalidad abierta. El concepto, el plan o la chispa que necesitas puede surgir en cualquier oración y cambiar tu vida. El imposible motor 1V8 de Henry Ford. Innovación, perseverancia y liderazgo. A continuación veremos cómo una visión desafiante se convirtió en un hito de la ingeniería automotriz. Cuando Ford anunció que quería desarrollar un motor 1V8 con los 8 cilindros integrados en un único bloque, su equipo de ingenieros lo calificó de inviable. Según sus cálculos, no había forma de acomodar tanta potencia en un solo molde. Pero Ford respondió con firmeza. Constrúyanlo de todos modos. No detengan el proyecto hasta lograrlo, cueste el tiempo que cueste. Obligados a escoger entre la incredulidad y la visión de su líder, los ingenieros iniciaron las pruebas. 6 meses sin avances. Otros 6 meses y el mismo resultado. Ninguna solución viable. Pasó un año completo. Los expertos volvieron con la misma conclusión. Es imposible. La respuesta de Ford fue idéntica a la primera. Sigan trabajando. Quiero ese motor y lo conseguiré. El punto de inflexión. Tras múltiples prototipos fallidos y noches de investigación, una idea disruptiva emergió. Lo que parecía magia era, en realidad, la suma de cada intento, cada boceto descartado, y la decisión inquebrantable de no aceptar un no por respuesta. Finalmente, el prototipo funcionó, y el mítico motor BM8 de Ford vio la luz, revolucionando la industria. ¿Qué podemos aprender para aplicarlo hoy? Define tu meta con precisión milimétrica. Un deseo difuso produce resultados difusos. Convierte los obstáculos en indicadores. Cada fallo revela dónde no está la solución, acercándote a donde sí está. Reemplaza imposible por todavía no. La realidad tecnológica evoluciona. Tu determinación debe anticiparse. Lidera con el ejemplo. Si tu fe tambalea, tu equipo lo notará. Si se mantiene firme, ellos también. Recuerda, la riqueza, en ideas, ingresos o influencia, comienza en la mente. Quien domine estos fundamentales principios mentales puede replicar los logros de Ford en cualquier ámbito. ¿Por qué tú eres el verdadero dueño de tu destino? Henley escribió su célebre verso: «Soy el amo de mi destino, el capitán de mi alma». Nos regaló una declaración poderosa, pero incompleta. Lo que Henley no explicó, quizás por ser poeta más que filósofo, es por qué somos los arquitectos de nuestro destino. La respuesta es más profunda de lo que aparenta. Tenemos el poder de controlar lo que pensamos. La mente como imán. Nuestro cerebro se magnetiza con los pensamientos que más cultivamos. Aquello que domina nuestra mente termina configurando nuestra realidad. Te conviertes en lo que crees, dijo Pablo de Tarso. De forma misteriosa, aunque observable, esos pensamientos actúan como imanes que atraen, circunstancias que reflejan nuestras creencias más profundas, personas alineadas con nuestra energía mental, oportunidades que vibran en la frecuencia de nuestras ideas. Así funciona la ley no escrita que rige muchas vidas sin que sus protagonistas sean plenamente conscientes. El deseo que transforma. Antes de lograr la abundancia material o cualquier meta significativa, debemos entrenar nuestra mente para que desee con intensidad lo que buscamos. Es necesario sentirlo, imaginarlo y vivirlo internamente antes de que se manifieste externamente. Una mente saturada de propósito y deseo empieza a actuar por sí sola. Crea planes, detecta caminos, derriba excusas y construye resultados. De la poesía a la práctica, Henley nos regaló una imagen poderosa, pero dejó el trabajo filosófico a los lectores. Darle vida a esa afirmación. Hoy la ciencia y el desarrollo personal confirman lo que su intuición ya apuntaba. El control mental es el punto de partida del éxito. Si quieres tomar el timón de tu vida económica, espiritual o creativa, empieza por reconocer que todo comienza en tu mente.
Eres el dueño de tu destino porque puedes elegir tus pensamientos. Principios que pueden transformar tu destino. Estás a punto de descubrir el primero de varios principios que han cambiado la vida de miles de personas. No son teorías vacías ni fórmulas mágicas, sino leyes universales del éxito que han funcionado una y otra vez para quienes las aplican con determinación. Prepárate para absorberlas con una mente abierta y espíritu activo. No necesitas aceptar ciegamente estos principios, solo darte la oportunidad de comprobar por ti mismo cómo pueden beneficiar tu vida, de forma profunda y duradera. Una historia real de transformación. Hace algunos años, Hill fue invitado a dar un discurso de graduación. Durante esa charla, enfocó con tanta claridad uno de los principios fundamentales que un joven presente lo hizo suyo en ese mismo instante. El estudiante, inspirado por el mensaje, tomó una decisión interna firme: llegar lejos, sin importar las dificultades. El tiempo le dio la razón. Años después, ese joven se convirtió en miembro del Congreso y ocupó cargos destacados en la administración del presidente Franklin Roosevelt. Este hombre, Jennings Randolph, le escribió a Hill una carta tan clara y emotiva sobre el impacto de ese principio en su vida que Hill decidió compartirla, como prólogo del siguiente capítulo, para que podamos ver de primera mano el poder real de estas ideas. Extracto de la carta de Jennings Randolph. Querido Napoleón, cuando era estudiante asistí a su discurso de graduación en 1922. Lo que dijo ese día cambió mi vida. Usted me mostró cómo alguien como Henry Ford, sin recursos, estudios ni contactos, pudo alcanzar la cima. Desde ese momento, decidí que también encontraría mi lugar en el mundo, sin importar cuántos obstáculos tuviera que vencer. Hoy, como miembro del Congreso, sé que muchos jóvenes necesitan el mismo tipo de guía. Usted puede dársela. Le agradecería que me enviara el primer ejemplar de su libro, firmado por usted. Con aprecio, Jennings Randolph. El impacto de una decisión. Décadas después, Hill volvió al mismo lugar donde pronunció aquel discurso y fue honrado con un doctorado en literatura. Ver a Randolph, ya convertido en senador y líder empresarial, fue una confirmación poderosa de lo que puede lograr una mente decidida. ¿Estás listo o lista para aplicar principios que funcionan? Los jóvenes de ayer, hoy y mañana se enfrentan a los mismos desafíos. ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo convierto mis ideas en resultados? ¿Cómo avanzo sin recursos? La respuesta está en el siguiente principio. Prepárate. Lo que viene a continuación puede reescribir tu historia.